El capítulo 31 nos habla del agua viva, el agua viva de la contemplación, de la oración contemplativa, como don de Dios, ¿no? Cuando Santa Teresa, siguiendo el pasaje de la mujer samaritana, habla del don de Dios, y conocerás el don de Dios, para ella el don de Dios, el agua viva, es Jesucristo, por supuesto, y es el Espíritu, por supuesto, pero para ella en concreto es el don de la contemplación, porque la contemplación, lo volvemos a decir, es un don, es algo que por nosotros mismos nunca vamos a poder conseguir, ya nos podemos cansar que esto es inútil, y es un regalo, ¿no? Es algo que se nos da gratis. Y el don de Dios para Santa Teresa es eso, esa oración que no podemos conseguir por nosotras mismas y que siempre nos es entregada, siempre nos es dada. Y este capítulo 31 sigue glosando las dos primeras peticiones: santificar el nombre de Dios y pedirle su reino. Ser introducidos por Dios en la oración contemplativa es comprobar que Él oye nuestra petición y comienza, dice la Santa Madre en el número 1, comienza a darnos su reino para que de veras lo alabemos y santifiquemos su nombre y procuremos que todos lo hagan. Este capítulo chocó enseguida con ciertos escollos de la época y no logró el pase en la primera edición del libro. El Camino de Perfección, ya lo hemos visto muchas veces, es el libro de la Santa que más enmiendas tuvo. Quitaron, pegaron, volvieron a quitar, les pareció que habían quitado demasiado, volvieron a añadir. Con varios capítulos hubo ese idea floja. El capítulo 31 fue de los más afectados en ese aspecto, por la censura del momento, ¿no? El epígrafe del capítulo, el título que le pone la Santa al capítulo, habla de una cosa que asustaba mucho. Ella habla en el epígrafe de oración de quietud. Dice que prosigue en la misma materia, declara qué es oración de quietud, pone algunos avisos para los que la tienen, es mucho de notar. Bueno, pues solamente el título el epígrafe, le puso al censor los pelos de punta. Y ya la cosa empezó mal desde el principio, desde el título. ¿Por qué? Porque la expresión oración de quietud, en ese momento histórico, en esa vivencia espiritual de entonces, se relacionaba, no tiene nada que ver, pero se relacionaba al quietismo. El quietismo es algo que, aunque entonces no estaba todavía muy en auge, era muy incipiente, fue en los siglos posteriores cuando el quietismo tuvo más fuerza, pero los iluminados, y el iluminismo era una herejía, hablaban del quietismo, empezaban a utilizar el quietismo. Entonces la palabra quietud estaba de alguna manera ya etiquetada, estaba maldita. Era un anatema, ¿no? Utilizar la palabra quietud. Y oración de quietud sonaba más raro todavía. Entonces, hablar de quietud en la oración podía ser sospechoso de herejía. Con lo cual, oración de quietud sonaba herético total. El censor dijo que ese título no colaba, que no podía ser, que no. El teólogo encargado de preparar el texto para su primera impresión en vida de la misma Santa optó por suprimir esta palabra y transcribía secas: declara qué es oración, y quitó lo de quietud. ¿Declara que es oración de quietud? Pues él dijo, declara que es oración. Y es inexacto porque no corresponde a la realidad del contenido del capítulo, porque de oración propiamente habló en el capítulo 22. Pero bueno, el censor, en una iluminación que tuvo, quitó la palabra fea, que era quietud, y se quedó tan oreado el hombre, ya había quitado el peligro, y siguió para adelante. Así retocado, de esta manera que os acabo de decir, el texto del Camino había sido enviado a un gran amigo de la Santa, el arzobispo de Évora, don Teutonio de Braganza, ella le quería mucho, confiándole a este buen arzobispo que editara el libro.
Don Teutonio sometió el manuscrito a la Inquisición de Lisboa y finalmente el capítulo entero tuvo que ser suprimido. No bastó quitar el título, se suprimió el capítulo 31. Sin capítulo 31, que luego vamos a ver que es un capítulo bastante sustancioso y bastante importante, salió el libro a la luz pocos meses después de morir la Santa Madre, en 1583, a principios del año 1583. Y sin esa pieza importante, siguió editándose en los años sucesivos, en Salamanca en 1585 y en Valencia en 1587. Hasta que por fin Fray Luis de León, que ya estaba curtido en 1000 batallas inquisitoriales y no tenía miedo, dijo que había que meter el capítulo porque era importante y de alguna manera el libro quedaba mutilado, quedaba gravemente mutilado sin su capítulo 31. Y entonces, en la edición de 1588 que preparó Fray Luis en Salamanca, ella se incluye por primera vez. Pero hasta 1588 el libro salía sin capítulo 31. No sabemos con seguridad si la Santa Madre tuvo noticia de estas peripecias de quita, pon, añado, pega y corto en la primera edición. Evidentemente después estaba en el cielo y estaría muerta de risa con respecto a todas estas bobadas. Pero bueno, lo que se editó estando ella en vida y los jaleos que se traían de para acá y para allá, don Teutonio con la Inquisición, el otro que lo quitó, no tenemos seguridad de que ella lo supiera. Sabemos que ella había elaborado y reelaborado ya cuidadosamente este capítulo del camino. En realidad, este capítulo, por eso os digo que es tan importante, es el único de todo el libro que ella dedica expresamente al tema de la contemplación. Entonces lo elaboró, no gustó, lo volvió a redactar y por último fueron y se lo cargaron y lo editaron sin él. Le quitaron de alguna manera, a lo mejor es muy atrevido lo que voy a decir, pero lo voy a decir, le quitaron de alguna manera al libro su corazón, su capítulo más importante. Y así descorazonado, totalmente aguao, editaron el camino. Es el único capítulo en el que ella habla íntegramente de la contemplación y lo quitan. Pero bueno, que los hombres a veces somos así, ¿no? Pero que sepáis que si hay un capítulo importante en lo tocante a la contemplación, el camino de perfección es el 31. Porque luego hay muchos capítulos notables del camino, por ejemplo el 26, cuando habla de la mirada, de mirar a Cristo, de la relación que tenemos que tener con Él. Los últimos capítulos que habla de cómo tenemos que vivir de cara a las personas, ¿no? Cómo tiene que ser nuestra vida, nuestra relación social con el resto, los capítulos 40, 41, 42. Todo el camino es importante, pero si hay un capítulo sustancial y único, porque de virtudes hablan muchos capítulos, de la oración vocal hablan muchos capítulos, pero el único que dedica expresamente a la oración contemplativa es el capítulo 31. Y van y se lo cepillan en marcha, hasta que Fray Luis, gracias a Dios, lo volvió, por decirlo de alguna manera, lo restauró en 1588. En un primer momento, cuando empieza a escribir el capítulo, nos dice, bueno, mejor dicho, lo dice en el capítulo 30, al final, el número 7, que se propone hablar solo un poco de la contemplación, porque en realidad ella lo que está haciendo es explicarnos el Padre Nuestro. Y de hecho, así empieza, y así lo hace. En la primera redacción del Camino, la que se conserva en el Escorial, en este asunto de la contemplación ella fue tan sumamente escueta, tan parca, que ella misma lo considera insuficiente y después opta por completarla. Ya en el Códice del Escorial, al final del capítulo, hace como una especie de apéndice y le añade 4 páginas más, porque ella misma comprendía que se había pasado de escueta, ¿no? Eso ya en el Códice del Escorial.
Y estas 4 páginas empiezan así. En lo que trataba de oración de quietud me olvidé de decir. En realidad no se olvidó de decir, lo que pasa es que quiso ser tan esquemática que se pasó de esquemática y lo arregla diciendo: me olvidé de decir, y siguen las 4 páginas. Luego el olvido no fue tan pequeño, porque olvidarte 4 páginas enteras no fue un pequeño olvido, ¿no? Sino que efectivamente no había desarrollado el tema. Y después pasaron a la redacción definitiva al Códice de Valladolid y corresponden esas 4 páginas a nuestro actual capítulo 31. Lo que se olvidó de decir es un capítulo entero del Códice de Valladolid, que es el capítulo 31. Sobre todo se centra en los números 8, 9 y 10. Esta especie de cuña que mete al final la santa aporta al capítulo una serie de avisos prácticos que ella da al orante contemplativo y que introduce en la exposición una imagen bellísima, que es la del niño que aún mama. Utiliza ese ejemplo y a la santa le resultó todavía demasiado poco y optó por desarrollar ampliamente el tema primero del capítulo: ¿en qué consiste la oración de quietud? Y introduce otras 2 o 3 páginas más en el nuevo manuscrito. Luego le había quedado muchísimo en el tintero, porque 4 primero y 3 después son 7 páginas, ¿no? Entonces ella era consciente de que le había quedado muchas cosas por decir, ve la conveniencia de hacerlo y las va metiendo en la nueva redacción. Y aún así todo, para que vean las peripecias del capítulo 31, años después, porque esto, creo que si no recuerdo mal, la segunda redacción, pues la escribió 5 años o 6 después de la primera, o sea, 1562, 1567, 68, la segunda redacción, la que se conserva y se conoce como Códice de Valladolid. Bueno, pues aún así todavía, años después, sigue retocando el mismo capítulo, porque sigue viendo la necesidad de puntualizar cosas. Al preparar el libro para la primera edición, que ya hemos visto que se lo envió a don Teutonio en 1581, creo, o 1580, por ahí, no sé ahora mismo el año exacto, pero bueno, ella se lo envió a don Teutonio y poco después de enviárselo se murió. La santa se murió en 1582, pues vamos a decir que alrededor de 1580 ella prepara, revisa el manuscrito para la edición, primera edición impresa, porque hasta entonces se había transmitido en copias manuscritas, para la primera edición impresa, y vuelve a añadir cosas y a retocar cosas. Y digo que al preparar el libro, ella matiza el fraseo, pule las palabras, cosa que es muy extraña en Santa Teresa, porque ella escribía y quedaba aquello tal cual. Cuando lo pule y lo mira y lo remira, es porque ella es consciente de la importancia del capítulo y de que una expresión errada, cambiada, deficiente, puede dar lugar a verdaderos errores, a verdaderas equivocaciones. Y en contra de su costumbre, pule el texto, porque ella no solía hacer eso. Ella escribía tal cual hablaba y lo dejaba, se quedaba tan tranquila. Cuando lo revisa tanto y lo corrige tanto, es porque le preocupa que el contenido de ese capítulo sea bien comprendido y bien interpretado por las monjas y por quien lo lea, porque lo está preparando ya para una edición impresa. Y esas son palabras mayores, porque las cosas sacadas de casa, cómo se pueden usar y cómo se pueden entender, ¿no? Añade un dato nuevo que es muy llamativo, que es el que, bueno, añade varios, ¿no? Pero hay uno que es el que más nos da a la vista porque es muy llamativo, que es la mención explícita de San Francisco de Borja.
para apoyar y refrendar lo que ella dice. En las redacciones anteriores, la primera y la segunda, ella se había limitado a alegar la experiencia del santo, pero en absoluto anonimato. Y ahora que él ha fallecido en Roma, había fallecido el 30 de septiembre de 1572 y tenía fama de santidad, había fallecido en Roma Francisco de Borja con fama de santidad, aunque no estaba canonizado, pero todos decían que era un santo. Ella utiliza su nombre, o sea, se agarra el nombre de Francisco de Borja, del padre Francisco de Borja, para refrendar lo que está diciendo, como diciendo, no es una cosa que a mí se me ocurra o yo la digo porque, sino él también lo decía, y nos lo dice así en el número 5. A ver, en el número 5 dice: yo sé de una persona, está hablando de Luque de Gandía, pero aquí no le nombra, que la ponía el Señor aquí muchas veces y no se sabía entender, y preguntólo a un gran contemplativo y dijo que era muy posible y que a él le acaecía. La persona es la propia santa, preguntólo a un gran contemplativo, el gran contemplativo es Francisco de Borja, pero no dice quién es la que pregunta ni quién es el preguntado, lo deja ahí, se sobreentiende quién es la que pregunta. Pero la primera vez, en la primera redacción, la gente podría decir, bueno, ¿quién era ese gran contemplativo? Porque ella le cita, pero de manera anónima, ¿no? Y después, en el margen del manuscrito que está revisando, pone una nota. Dice, gran contemplativo, y añade de su puño y letra la santa, que era el padre Francisco, de la Compañía de Jesús, que había sido duque de Gandía y lo sabía bien por experiencia. Esto lo escribe ella en el margen del manuscrito de Toledo, que después se utilizó como base para las ediciones posteriores. El manuscrito de Toledo fue una copia que hizo una de las monjas del Códice de Valladolid y que la santa revisó personalmente, y sí, lo que sí son autógrafas son las correcciones que tiene ese manuscrito, ¿no? Las cosas que ella lo fue corrigiendo a mano. Y en el margen puso esto. Era el último retoque del capítulo, introducir en él la autoridad y la experiencia de un gran siervo de Dios, valorado y conocido a nivel de la Iglesia, ¿no? Que había sido general de la Compañía de Jesús, había muerto con fama de santidad y de hecho fue canonizado, ¿no? San Francisco de Borja. Nos encontramos, por todo esto deducimos que nos estamos encontrando ante unas páginas importantes, muy importantes, las de este capítulo 31, que fueron escritas por la santa a conciencia, escritas, revisadas, pulidas, matizadas a conciencia. Y entonces, claro, la pregunta es, ¿qué lección contienen estas páginas para que ella les diera tantísima importancia? Esa es la pregunta que yo me he hecho cuando estaba viendo todo esto, ¿no? Y aunque había leído el capítulo 31 del Camino de Perfección, pues bastantes veces, efectivamente yo no había reparado en la importancia que este capítulo tiene. Sobre todo la importancia que la santa le da cuando lo cuida tanto. Pues la importancia es principalmente que a las lectoras del camino, Teresa va a hablarles de contemplación. No como teóloga, sino como lo que ella es, como una mística contemplativa, como una mujer con una experiencia de vida. Ella no va a contar lo que dicen los teólogos que es contemplación. Ella va a contar la contemplación que ella ha vivido y experimentado. Para ella la oración de quietud es el principio de la contemplación y por eso mismo es la entrada en el reino que pedimos en el Padre Nuestro. Y nos lo dice así
en el número 1. Empieza así el capítulo. Dice, pues todavía quiero, hijas, declarar, como lo he oído platicar, o el Señor ha querido dármelo a entender, por ventura para que os lo diga, esta oración de quietud, a donde a mí me parece comienza el Señor, como he dicho, a dar a entender que oye nuestra petición y comienza ya a darnos su reino aquí, para que de veras le alabemos y santifiquemos su nombre y procuremos lo hagan todos. Esto nos lo dice en el capítulo 31, en el número 1. Empieza así. Esto hace que el orante sienta que por fin está ya, como nos dice en el número 3, en el palacio del rey. Y ve que le comienza a dar aquí su reino. Realmente el reino de Dios, el que pedimos, venga a nosotros tu reino, es el don de la contemplación, donde de verdad Dios es Rey y Señor y dueño, es en la contemplación, porque Él es el que dirige, el que gobierna, el que manda. Sabemos que la oración, esto es súper importante, y más hoy. Si en el siglo XVI era importante dejar esto claro, en el siglo XXI es vital. La oración no es otra cosa que un trato de dos. La oración nunca es yo sola, mi interior, conmigo misma. Eso es introspección, sí, principalmente introspección. La oración, para que sea de verdad la oración cristiana, la meditación cristiana, la contemplación cristiana, todas las modalidades de oración cristiana son entre dos. Variará quién tiene la iniciativa, si la tiene la persona o la tiene Dios. Si es discursiva, si es contemplativa, si es vocal, pero es de dos. Es la comunicación entre dos. Independientemente de quién tenga la iniciativa, quién lleve las riendas, qué tipo de oración sea, pero tiene que ser entre dos. Cuando uno se queda solo, no es oración, es otra cosa. Autoexamen, introspección, narcisismo camuflado, yo qué sé, pueden ser 1500 cosas, pero no es oración. Uno solo nunca ora. Ora cuando entra por el medio que sea en contacto con el otro con mayúscula, con Dios. Y en nuestro caso, como cristianos, con un Dios personal, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La oración cristiana siempre es una comunicación con Dios, generalmente en Cristo. Generalmente es comunicarnos con el Padre en Cristo, por Cristo y en el Espíritu Santo, que es el que toma la iniciativa y nos da la gracia, la emoción en cada momento. Pero en cualquier caso, siempre es un trato personal con un Dios que es personal. Y la contemplación es una modalidad de la oración muy concreta. Y sabemos que en la oración podemos decir que si en los primeros pasos de la oración el orante tiene la impresión de ser el quien lleva la iniciativa, quien lleva la iniciativa en el diálogo, en la relación, quien entabla el diálogo con Dios, quien empieza a orar, quien se pone en la presencia de Dios para hablar con Él, para comunicarse con Él, hay un momento en que se produce una especie de pausa, como si dijéramos en ese diálogo, que es el momento del que nos va a hablar Ana Santa Teresa, que es la oración de quietud. Cuando ya hemos tenido la iniciativa, hemos hablado, se produce una especie de pausa en la cual irrumpe en esa conversación que yo he iniciado un interlocutor con mayúscula que es Dios. Yo empiezo a hablar
yo empiezo ese diálogo y hay un momento en que hay una pausa, en que yo me callo y entra en la conversación el otro, mi interlocutor, aquel a quien yo le estaba hablando, de alguna manera responde, por decirlo así. Y ese es el punto en el que estamos, el de la oración de quietud. Empieza Dios a entrar en diálogo. Yo le he llamado, yo he empezado el diálogo, yo le he reclamado y le obligo de alguna manera a responder. Ese punto es el de la oración de quietud. Digo le obligo muy entre comillas porque a Dios no le obliga a nadie a nada, pero es para darme a entender. Yo inicio un diálogo y en un momento dado tiene que haber un interlocutor, porque si no sería un monólogo, ¿no? Entonces, alguien me responde. La iniciativa de responderme es de Dios y es el punto en el que estamos. Lo que se conoce y se llama oración de quietud. Es ese parón en el que irrumpe en la conversación ese interlocutor misterioso de toda oración cristiana. La santa va recorriendo suavemente tres planos vitales en este acontecimiento. Este acontecimiento que es importantísimo en la vida de toda persona, que es la entrada en la quietud contemplativa. Empezar a orar de manera contemplativa no lo celebramos, pero habría que celebrarlo, porque es un hito importante en la vida espiritual de toda persona. Es como llegar a la mayoría de edad en la vida de gracia. Ya dejas de orar como un niño y Jesucristo empieza a orar en ti, ¿no? Empieza la oración contemplativa. Entonces es como si dijéramos, pues llegar a eso, a una especie de mayoría de edad en la vida de oración, si se puede decir así. Y la santa, por eso le importa tanto esto, porque ella sabe que en el punto en el que llegamos a ese momento, a ese parón que es la oración de quietud, la vida del orante da un giro de 180 grados y de ser yo el que conduzco, es otro el que conduce. Entonces la cuestión varía bastante. Y ella nos lleva de la mano y nos lleva recorriendo tres planos de la vida de las personas que se ven afectados por este cambio. El plano teologal, el plano psicológico y el plano existencial. Plano teologal, Dios interviene con su gracia en mi oración. Y eso cambia totalmente. De ser yo, pasamos a ser Dios en mí. Es un poquito diferente. Es Dios en mí. Y yo, no es que quede arrinconada, no es que Dios entre en mi vida avasallando, se adueñe de mí, me quite la libertad. Jamás Dios haría eso. Es que si yo le llamo, Él responde. Y si yo le estoy llamando, le estoy diciendo, ven a mi vida, quiero vivir contigo, quiero tener una relación contigo, Él entra en mi vida. Y Dios, cuando entra en la vida de una persona de esa manera, no es que avasalle, es que es Dios. Y por su misma naturaleza llena todo. Pero no es que venga en plan atropellando y avasallándole a uno y haciéndole un rincón, invadiéndole. No. Eso sería un tirano, un bestia, un bruto. Dios no es así. Pero es Dios. Y por su misma naturaleza y su misma esencia, en el punto y hora en que entra en tu vida, llena todo. No es que desplace a todo, pero llena todo. Absorbe todo, más que desplazar. Abarca todo, ¿no? Llena todo, plenifica todo. En el plano psicológico tiene sus repercusiones. La gracia de la contemplación remueve, más que ninguna terapia, transforma más que ninguna terapia y sana más que ninguna terapia toda la interioridad del orante. Renueva, transforma, porque es el Espíritu de Dios que vivifica todo, que sana todo, que renueva todo. El parón de la oración de quietud es como una Pascua interior, como una muerte del hombre viejo. Digo cómo, es cómo,
es parecido, no es exactamente. Estoy diciendo todo el tiempo cómo. Es como una Pascua interior, como un paso de un estado a otro. ¿Y la Pascua qué es? Morir algo para resucitar eso que ha muerto de una manera nueva, renovada, de una naturaleza distinta. Es una interioridad nueva. ¿Y la Pascua qué es? Jesús en su Pascua hace todas las cosas nuevas. La Pascua es una perpetua novedad. Es estar renovando todo continuamente. No es que una vez renovó, es que la vivencia de la Pascua, vivir en la Pascua, la vivencia pascual es una renovación perenne, continua. La contemplación es así. Es una renovación interior continua. No es un cambio, es renovar. Es llevar a plenitud y como Jesús en Pascua, porque es una vida nueva, la de la contemplación. Todo es nuevo, renueva todas las cosas, renueva todo mi interior. Es la eterna novedad de Jesucristo resucitado. Que no es que esté inventando cosas nuevas todo el tiempo, ni cada décima de segundo haya una persona nueva dentro de mí, sino que esa vida del Espíritu mantiene toda una novedad continua, en una frescura continua, en algo siempre nuevo. Yo no sé si estoy logrando darme a entender, pero yo no lo sé explicar mejor. Pero es así. Entonces, a partir de aquí, que venga el Espíritu Santo y os lo explique. Porque yo no tengo capacidad para explicarlo mejor. Y esta renovación continua sana del pecado, cura todas las heridas, todas las que podamos tener. Renueva la interioridad del orante, renueva su palabra, su manera de expresarse, lo que expresa. Renueva su amor, su capacidad de amar, sus maneras de expresar el amor, su psiquismo entero, la bendita afectividad que tanto da la lata, también la renueva y la plenifica y la purifica de lo que puede no ser tan bueno. Todos los apetitos, todas las tendencias son elevadas, renovadas, sublimadas, sanadas, perfeccionadas, según Cristo vivo, según Cristo resucitado. Para que, libre de todas esas cosas, de verdad alabe y glorifique a Dios. Pero esa tarea que a veces nos trae por la calle de la amargura, nos rompemos la cabeza, el alma, la vida, el corazón, las fuerzas, intentando arreglar lo que no podemos arreglar, el Espíritu Santo lo hace en un momento. Por eso es tan importante orar y disponernos a la contemplación. Porque lo que por nosotros mismos no vamos a poder hacer nunca, es que es imposible. Pues claro que es imposible. ¿Quién te ha dicho que sea posible? Si lo dice Jesús, sin mí nada podéis. Él puede y lo va a hacer. Pero por eso es tan importante que luchemos por llegar a la oración de quietud como primer paso de la contemplación, porque todos nuestros males serán curados ahí. Y a partir de ahí, Teresita lo dice, la otra Teresita, no Teresa, sino Teresita, empezaremos una carrera de gigante. Iremos de victoria en victoria, pero tenemos que luchar por llegar a ese punto. Y el plano existencial. En el plano existencial, la vida del contemplativo cambia. No porque vaya volando por las nubes, ni levitando, ni haciendo cosas extrañas. No cambia en eso. La vida común y corriente del orante cambia porque la contemplación es como una onda expansiva
que desde dentro, desde la interioridad, alcanza a todas las facetas y todos los planos de la persona, hasta los más exteriores, hasta los más intrascendentes, hasta los más normalitos. Traspasa toda tarea, toda actividad, impregna todo lo cotidiano. La persona que vive en esta contemplación interior con Dios, inconscientemente, porque ella no se da cuenta, no es que haga intención, pero se nota en todo lo que hace, en toda su vida cotidiana, en todas sus actividades, con las más simples. A ver, freír un huevo será freír un huevo, tengas oración contemplativa, tengas oración vocal. Pues sí, freír un huevo es freír un huevo, el que coma el huevo le va a saber a huevo frito en cualquier caso. Pero tu vida, toda tu actitud, no es lo mismo freír un huevo con oración vocal que freír un huevo con oración contemplativa. Aunque el huevo será huevo y sabrá huevo, pero no es igual. Ni en el modo que tú tienes de vivir, que se transmite a los que están a tu alrededor, ni en la trascendencia que tiene para el cuerpo místico tampoco. No es lo mismo freír un huevo, es muy burdo el ejemplo, en las primeras moradas que en las moradas séptimas. El huevo será huevo, y huevo frito, y vas a tardar lo mismo. Y si eres tonto, cuidado, te quemas. Pero la persona que está en las primeras moradas y la persona que está en las séptimas moradas no ayuda igual al cuerpo místico. Porque cuanto más unida estoy yo a Dios, más eficaz es toda mi vida. Y cuanto menos unida, menos. Luego da lo mismo que fría un huevo, que escriba un libro o que escale el Everest. Si estoy en la séptima morada, glorificaré a Dios de una manera mucho más grande y seré mucho más eficaz a la hora de ayudar al cuerpo místico que si estoy en la primera morada y en otro punto si no estoy en gracia. Entonces no sirve para nada ni freír el huevo ni escalar el Everest, porque no tiene ningún valor, es vacío, es vano. Sin la gracia de Dios nada tiene valor, nada es meritorio, ¿no? Pues el llegar a este punto de la oración de quietud hace que toda nuestra vida, cualquier cosa que hagamos, tenga ya un valor único, tenga un valor especial. Porque además, dice la Santa, que cuando se llega aquí se entra en su reino, ¿no? Venga a nosotros tu reino, el reino llega cuando llegamos a la oración de quietud. Y dice la Santa que se entra en su reino no solo para alabar y glorificar ella a Dios, eso sería una pura doxología, dedicarme a alabar y a glorificar a Dios, que está muy bien, sino que también para que procuremos que todos lo hagan. Y desde ese punto, desde esa posición, podremos procurar que todos alaben y glorifiquen a Dios mucho más que si estamos en otra posición. No sé si me explico, es una posición de ventaja a la hora de atraer a todos a eso, ¿no? A alabar y glorificar.